En este vídeo de dinámica del frenado vamos a ver los valores más importantes respecto al sistema de freno en un informe de ITV. Los principales valores a analizar son, como aquí viene indicado, la eficacia del frenado, el desequilibrio y la fluctuación. Todos ellos normalmente se van a analizar con el frenómetro. Aquí podemos ver un frenómetro, ¿vale? Que básicamente son dos rodillos sobre los que se posiciona la rueda del vehículo. Una vez activamos los rodillos lanzan la rueda y nosotros lo único que tenemos que hacer es pisar el pedal hasta detener el vehículo. Los rodillos llevan unos sensores, ¿vale? Una galga tensiométrica que se llaman, que miden la fuerza, ¿vale? De frenado. ¿Qué vamos a ver aquí en primer lugar? La eficacia. ¿Cómo se calcula la eficacia? Pues simplemente se obtiene dividiendo la fuerza de frenado total del vehículo, es decir, lo que frena la rueda izquierda más la rueda derecha delantera y lo que frena la rueda izquierda trasera y la rueda derecha trasera. La suma de todas las ruedas es la fuerza de frenado total. Esa suma la dividimos entre la masa de la prueba, es decir, la masa del vehículo en ese momento. Si el vehículo tuviera una carga total de 1500 kilos, imaginémonos, el coche pesa 1200 kilos, pero debido a los ocupantes y la carga pesa 1500, la masa a poner es la masa de la prueba, la que estamos haciendo en ese momento. Esa masa por la gravedad y lo multiplicamos por 100 para obtener la eficacia en tanto por ciento. Bien, ¿qué otros parámetros se observan? El desequilibrio y la fluctuación. Ambas, tanto el desequilibrio como la fluctuación de la fuerza de frenado, producen sobre el vehículo un par de fuerzas. Este par de fuerzas tiende a desestabilizar el vehículo, lo que produce que se desvíe de la trayectoria que queremos hacer. Es decir, imaginaros, por ejemplo, con el vehículo de la imagen, si una rueda, por ejemplo en el eje trasero, que es donde más suele ocurrir, sobre todo con los frenos de tambor, nos frena más que la otra, eso va a producir que el coche tiende a girar sobre sí mismo. Por lo tanto, perderíamos el control del vehículo si esta variación de frenada entre una rueda y otra es muy acusada. En una frenada normal, real, nunca van a frenar las dos ruedas iguales. Siempre va a haber una variación. Es normal. ¿Hasta cuándo es normal? Hasta un tanto por ciento, ¿vale? Que he determinado por normativa. A partir de ese tanto por ciento ya nos produciría un desequilibrio tan grande que el vehículo se desestabilizaría y no seríamos capaces de controlarlo y podríamos tener un problema en una frenada de emergencia, por ejemplo. Lo que acabamos de decir, el ejemplo que acabo de poner, lo de que frena una rueda más que otra, es lo que se entiende por desequilibrio, ¿vale? Al frenar una más que la otra, estamos creando eso, un par de fuerzas que hace que se gire el vehículo. ¿Dónde se mira el desequilibrio? Pues importante, como señala por aquí, entre las ruedas de un mismo eje. O sea, no comparamos, por ejemplo, la rueda trasera izquierda con la rueda delantera derecha. No, comparamos las ruedas del mismo eje. Nos vamos, por ejemplo, al eje trasero y comparamos rueda trasera izquierda con rueda trasera derecha. Siempre el desequilibrio es en un mismo eje, ¿vale? Quedaros con esa parte que es importante. Siempre desequilibrio en un eje. Tú puedes tener un eje con desequilibrio y otro eje no. No tiene nada que ver, ¿vale? Siempre es lo que frena una rueda más que otra en un mismo eje. ¿Cómo se calcularía? Pues muy fácil, aquí lo vemos, ¿vale? El desequilibrio en tanto por ciento. Para obtenerlo lo que hacemos es la fuerza de frenado mayor menos fuerza de frenada menor entre fuerza de frenado mayor. Y por 100 para obtener el tanto por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginémonos el ejemplo del eje trasero. Si la rueda trasera izquierda frena más, pues aquí en fuerza de frenada mayor pondríamos el valor de la rueda trasera izquierda, que es la que mayor frena. Fuerza de frenada menor, la fuerza de frenado de la rueda derecha trasera, y aquí en fuerza de frenado mayor, la fuerza de frenado de la rueda trasera izquierda. Meteríamos los valores y multiplicándolos por 100 obtendríamos el desequilibrio. Bien,
¿Qué es la fluctuación? La fluctuación es un dato menos importante, ¿vale? Entre la eficacia y el desequilibrio es un valor bastante menos importante a tener en cuenta, pero es importante saber lo que es. La fluctuación lo que nos indica básicamente es la ovalidad del tambor, en el caso de freno de tambor, o el alabeo del disco, en el caso de freno de disco. Imaginémonos, por ejemplo, un disco. Si el disco está alabeado, una vez estás pisando, va a producir que durante la frenada la rueda va a frenar a veces más, a veces menos, dependiendo de la parte que se encuentre el disco y si está más alabeado o menos. Va a hacer que frene más, que frene menos. Va a estar constantemente oscilando la fuerza de frenada. ¿Cómo lo mide? Pues los rodillos, en el frenómetro, te dicen que mantenga el pedal pisado en una posición durante un tiempo. Durante ese tiempo que tiene el pedal pisado en la misma posición, la máquina va midiendo los valores máximos y mínimos de frenada en esa misma posición. Si el disco, digamos, estuviera perfectamente, no tuviera validad ninguna, no habría, digamos, variación entre la fuerza mayor y la fuerza menor. Esto no es real, siempre va a haber una pequeña validad. Es normal, ¿no? ¿Hasta dónde es normal? Hasta los valores que nos tienen normativa. ¿Por qué digo que es un valor también a tener en cuenta? Porque si no viene un coche rechazado por desequilibrio, por ejemplo, sería una buena idea echarle un vistazo al dato de fluctuación. Si vemos que el dato de fluctuación está también muy elevado, nos puede dar una pista de dónde puede estar la avería. Si nos dice, por ejemplo, que hay un desequilibrio en el eje trasero entre la rueda derecha y la izquierda, y resulta que la derecha tiene un alabeo enorme, pues bueno, nos puede estar dando una pista, ¿no? Puede ser que ese disco esté dañado, ¿no? Haya habido ahí algo y haya que sustituir ese disco, por ejemplo. Vamos a verlo todo con un ejemplo. Esta es la parte de mediciones. Como pone aquí, mediciones efectuadas durante la inspección. Toda esta parte de aquí, que os señalo, la parte de mediciones. Aquí, parte de defectos y aquí, parte del resultado de la inspección. En este caso, una inspección desfavorable. ¿Por qué este desfavorable? Nos vamos a la parte de defectos y nos encontramos con que pone que frenos graves. Freno de servicio, desequilibrio de la fuerza de frenado entre ruedas de un mismo eje. Acordaros, desequilibrio siempre entre ruedas del mismo eje. ¿Con qué valor? Pues superior al 30%. Superior al 30% ya es grave. Vámonos aquí a la parte de emisiones, que es la que nos interesa. Tenemos una parte que es la de emisiones, para medir los gases, ¿vale? En este caso diésel, que es un opacímetro. Tenemos aquí la parte de frenado, que es la que nos interesa, que es la que vamos a analizar, y aquí la parte de alineación. La parte de frenado, aquí nos indica que se ha efectuado con un frenómetro la prueba. ¿En qué se divide principalmente el informe? Pues si nos vamos aquí a la primera columna nos indica los ejes. Eje primero y eje segundo, ¿vale? Toda esta fila, eje primero, toda esta fila, eje segundo. ¿En qué se dividen las demás columnas? Bien, una sería la de freno de servicio. Si nos vamos a la última, tendríamos la de fluctuación. Bien, ¿por qué empezamos señalando estas dos? Porque estas dos columnas se van a medir con la prueba del freno de servicio, ¿vale? Tanto la fluctuación como el freno de servicio propiamente se mide en la prueba del freno de servicio, en esa parte. Ahí vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? La propia fluctuación, como estamos diciendo, el desequilibrio entre los ejes y la eficacia. Otra parte que tenemos por ahí, freno de estacionamiento. ¿Qué se mide en el freno de estacionamiento? Solamente la eficacia. No se mide ni desequilibrio ni fluctuación. ¿Por qué no medimos desequilibrio? Porque no tiene sentido. El freno de estacionamiento está, digamos, diseñado su uso para que una vez esté el vehículo ya detenido, tú lo acciones. O sea, ahí no hay problema de desequilibrio en la frenada. Daría igual que frenara una más que otra, no va a tener problema, ¿vale? No va a tener un par de giros ni nada. Tú tienes ya el coche parado, no te va a desequilibrar nada. En cambio, el freno de servicio, que es el que utilizamos cuando vamos conduciendo, hay un desequilibrio, sí sería peligroso
puesto que hace que se nos vaya el coche. Luego tenemos aquí otra parte que no está señalada, que es la de freno de socorro, que normalmente pues no nos vamos a encontrar nada. ¿Vale? En un turismo no nos vamos a encontrar nada. Bien, vamos a empezar por aquí por la parte de freno de servicio. Freno de servicio, tenemos aquí 3 columnas. Una pone FI, freno izquierdo, FD, freno derecho. Acordémonos que aquí tenemos eje primero y eje segundo. O sea, 2,72 sería lo que frena la rueda izquierda del eje primero. 0,75 sería lo que frena la rueda derecha del eje segundo, eje trasero. Bien. 0,75 ¿qué? KN. ¿Qué es KN? Kilonewton. Recordemos, un kilonewton, 1000 newton. Bien. ¿Qué otra columna tenemos en el freno de servicio que nos queda? El desequilibrio. ¿Qué es lo que calculamos el desequilibrio? Lo que hemos dicho, el desequilibrio por eje. El desequilibrio en el primer eje, 5,88. Desequilibrio en el segundo eje, 40%. 40% mayor de 30, por lo tanto este es el eje que da problemas. Este es el eje que está grave. El eje segundo. Seguramente será por un problema de freno de tambor. Normalmente suelen dar problemas los frenos de tambor en el eje trasero. Fijaros, desequilibrio quiere decir que frena una rueda más que otra. Si nos fijamos, la izquierda 1,25, la derecha 0,75. Si hacemos los cálculos, teniendo en cuenta que la masa del vehículo es de 1045 kilogramos, obtendríamos, por ejemplo, para el desequilibrio, fuerza de frenado mayor en este eje, en el trasero, fuerza de frenado mayor 1,25 menos fuerza de frenado menor 0,75 partido fuerza de frenado mayor 1,25. Si hacemos la cuenta y multiplicamos por 100, nos va a dar 40% de desequilibrio. Os aconsejo que lo hagáis. Bien, eso es el desequilibrio. Freno estacionamiento. ¿Tenemos desequilibrio? No, hemos dicho que no. Desequilibrio en el freno de estacionamiento no se calcula. Fijaros, ¿tenemos datos en el freno izquierdo de estacionamiento del eje primero? No, ¿por qué? Porque el freno de estacionamiento, como sabemos, normalmente va a ir en el eje trasero, en el eje segundo. Aquí es donde tenemos los valores. 1,33 kN la rueda trasera izquierda y 0,75 kN la rueda trasera derecha. Como hemos dicho aquí, no calculamos desequilibrio. ¿Qué es lo que se calcula en el freno de estacionamiento? Y que también se calcula en el freno de servicio y no lo hemos tocado hasta ahora. La eficacia, ¿vale? La eficacia. Recordemos que era la fuerza de frenado total partido la masa de la prueba por la gravedad. Bien, ya que estamos en el freno de estacionamiento, vamos a calcularlo aquí. ¿Cuál sería la fuerza de frenado total? Pues simplemente aquí sería sumar 1,33 más 0,75. Obtendríamos la fuerza de frenado total. Esto lo dividimos entre la masa de la prueba, que hemos dicho que son 1045 kilos, por la gravedad. Recordemos que es 9,81. Lo multiplicamos por 100 y nos tiene que dar 20,31. Bien, ¿cómo sería en el freno de servicio la eficacia? Pues aquí tendríamos que sumar. La fuerza de frenado total sería la suma de 2,72 más 2,56 más 1,25 más 0,75. Todo esto dividido entre la masa de la prueba, que son los 1045 kilos, por la gravedad 9,81 y por 100, nos daría una eficacia de 71,09. Lo mismo que anteriormente os digo, os aconsejo que cojáis un papelito y lo calculéis y lo comprobéis. Bien, la fluctuación, fijaros, hay unos datos de un 10%, un 8%, un 18%, y aquí no hay ningún dato porque no he sido capaz de leer la máquina la fluctuación de esa rueda, no se ha efectuado bien la medida. Estos datos son valores pequeños. Para que la fluctuación, digamos, el valor sea importante, estaremos hablando ya de un valor de aproximadamente un 50%, ¿vale? Para tenerlo, digamos, en cuenta. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el freno de servicio, si os habéis fijado, en el eje trasero, que es el que tenemos desequilibrio, tenemos que la rueda trasera derecha frena 0,75.
Y curiosamente en el freno de estacionamiento nos frena lo mismo también. 0,75. También nos frena menos una que la otra. Esto es importante, comparar los datos del freno de estacionamiento con el de servicio. Recordemos, en el caso del freno de tambor, como será este caso seguramente, el freno de estacionamiento tenemos tirando mediante cable. El freno de servicio es la parte hidráulica, la que actúa sobre el bombín. Viendo esto, digamos, podemos descartar, en un principio, se podría descartar que hubiera un fallo, por ejemplo, del cable o del propio bombín, ya que en ambos casos frena lo mismo, frena poco. Esto nos está apuntando a que más bien tendríamos un fallo lo que es de la propia zapata, ¿vale? Lo que puede ser la aproximación, por ejemplo, algo puede ir por lo que es por la parte mecánica de la zapata, ¿vale? Nos ayuda a descartarlo. Imaginaros que, por ejemplo, el freno de servicio nos da que frena muy poco, pero en el freno de estacionamiento nos diera que frena bien, que frena perfecto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tendríamos un problema en la parte hidráulica. Seguramente ese bombín podría estar agarrotado y no estaría empujando a las zapatas con fuerza, ya que en el freno de estacionamiento, si frena bien, quiere decir que las zapatas están bien. ¿Que frena mal el freno de servicio? Pues algo tiene que ver ahí en la parte hidráulica. Como veis, si entendemos un poquito lo que es el informe de inspección de la ITV, podemos más o menos ir acotando la posible avería del vehículo. Bueno, esto es todo y sobre todo recomendaros eso, que cojáis un papelito y como ejercicio calculáis el desequilibrio en el primer eje, en el segundo eje y la eficacia tanto en el freno de servicio como en el freno de estacionamiento con nuestras fórmulas de aquí arriba. Pues bueno, esto es todo.